iba a venir Vicky Montenegro, no le metí, no pudo. Está en una actividad y prefiero que hagas actividad. Prefiero que hagas actividad. A ver si estamos en comunicación. Don Horacio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Querido amigo, tratémonos de vos, más o menos somos contemporáneos, yo soy Sí, mayor, pero somos contemporáneos. sí, No, tuve claro. un accidente con una moto y me lesioné la rodilla, o sea que no voy a poder caminar. Pero, mira, yo coincido totalmente lo que están diciendo ustedes. Este es un gobierno déspota y cruel que viene a pegar un hachazo al Estado como sea, porque las grandes empresas, la que le pone el límite a las grandes empresas es el Estado. Con Milei no bien llegado el gobierno, Milei le dio todo tipo de beneficios a los ricos. Le sacó el impuesto a la compra de automóviles de lujo. Las camionetas 4x4 ya no pagaban porque las hacen pasar como bienes de producción, Ah, pero por eso no pagaban. Pero a los autos de lujo le bajaron los aranceles. Después le bajó como a 30 productos más, entre ellos los productos celulares, electrónicos, etcétera, etcétera, que preocupó a Tierra de Fuego, la importación de neumáticos. Bueno. Después, como si esto fuera poco, como dicen los vendedores colectivos, le sacó temporalmente, primero por 6 meses, le bajó un 20% los derechos de exportación a los productos agropecuarios. Y después, en un acto en la sociedad rural, se lo bajó de todo, mientras él en el gobierno, y eso significa una recaudación menor, es en pesos, pero equivalente a 1.000 millones de ah, dólares menos que recauda el Estado. Pero si eso fuera poco, lo que hicieron fue peor con el impuesto país. El inútil de Alberto Fernández, una cosa buena hizo fue meter el impuesto país, que es la compra del dólar billete. No es para importar. Si vos pones los dólares tuyos, no pagás ese impuesto. Ahora, si vos, como hacen ellos, le sacás la plata a los bancos y los bancos se la sacan al Banco Central, el que termina pagando esa importación son los dólares de las reservas internacionales del Banco Central, claro. ahí tienes que pagar un impuesto país del 30%. 30. Esto significó en el año 2024, el 23 de diciembre, caducó esa ley y Milei no la prorrogó. No envió al Congreso una renovación de la ley. Y ahí era 1,7, en el año 2024 fue 1,75% del PBI. Mirá. Es en pesos, equivalente a los 9.000 millones de dólares. Decime. No, no, eso digo, mirá vos, me Claro, nueve asombra mil lo millones de dólares menos. O sea, importante del impuesto ese, de todo, cuánto era, como para que mucha gente no sufra. ¿Quién pagaba eso? El que compraba algo con dólares en el exterior, digamos. y Alguno para, puede y llegar para a el Estado, y comprar para, una pierna ortopédica, pero normalmente lo que te compras es un perfume, es un auto. Bueno, esa gente permitiría entonces que los No, discapacitados no sufran, que los o jubilados no pagabas sufran. el hotel de turismo con la tarjeta Claro, y lo pagabas. exacto, por eso. exacto, Pero bueno, esto genera exacto, el sí. desprecio que ahora está generando en la población las políticas de este hombre. Usted que es el economista, ¿es un iluminado este hombre? ¿Merece el premio Nobel? ¿Lo que dice es algo que tiene sustento dentro de aquellos que estudian la economía? Mirá, los ricos de este país son los que se benefician, no solamente en la parte impositiva, sino también que le permite jugar capital. Y de eso quiero hacer siempre. Pero digo, él es un alienado mental, con perdón lo que tiene esta enfermedad. Yo tengo una sobrina mía que tiene esquizofrenia y sé lo que digo. O sea, es un esquizofrénico, o con personalidad esquizofrénica. Un tipo egoísta, cruel. Bueno, obviamente que los ricos lo utilizan, le van a sacar el culo lo máximo que puedan, y después lo van a tirar bajo la rueda de un camión, este va preso no solamente por el caso de la estafa libra, por el caso de la Vereda del Sur, sino porque hizo abuso de poder, hizo, o sea, no cumple con la función de presidente de la República, tiene exceso de poder y después lo que tiene que cumplir no lo hace. Entonces, por incapacidad manifiesta para manejar los destinos de la República, tiene que recibir un juicio político y una asamblea legislativa lo va a destituir. Este va a ser el futuro de este idiota. Pero hoy el daño y quieren que el daño sea mayor porque lo que te digo, el que quieren poner este límite de Estado, no quieren que el Estado le cobre impuestos y después quieren que le concesione todo, que a cambio de esa deuda que tenemos, y ahora vamos a contar esa deuda, le paguemos, como no podemos pagarla, le paguemos con YPF, con el Banco Nación, con Aguas Argentinas, con el Verano Carga y después con vaca muerta, petróleo, gas, litio y minerales raros, el cobre de la provincia de San Juan. Toda esta barbaridad que están haciendo con un fin específico de beneficiarse solamente ellos. Es cierto que la población, inclusive los tontos que lo votaron, hoy se dan cuenta de lo que significa Milei, o por lo menos eso creemos, que se dan cuenta de lo que significa Milei, pero los grupos locales, que son los que le financiaron la campaña y llevaron hasta acá, los grupos locales y los grupos extranjeros, pues también está Black, todo el equipo económico se lo puso el capital financiero de Manhattan. De hecho, los 5 vivían en Nueva York, los 5 trabajaron para el JP Morgan, que es el principal banco privado de Estados Unidos. Los 5 viven en Nueva York y cambian domicilio para venir acá.
Luis Caputo, ministro de Economía, Santiago Bochiri, presidente del Banco Central, Vladimir Werni, vicepresidente del Banco Central, José Luis Daza, viceministro de Economía, y Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Estos 5 trabajan en el capital financiero, ya jugaron, y ahora si no es muy pesado, creo, más de 24.000 millones de dólares se llevaron. 24.000 millones de dólares entre la sobretasa que cobran, la compra de los dólares que hacen al Banco Central con cualquier pretexto, cualquier motivo, llegaron 24.400 millones de dólares de la Argentina. No solamente no pagan impuestos, sino que encima dolarizan su ganancia. Pensemos en Línea Real Plata, en Secretaría Generalesa, en Arco, en la Serenísima, en todas las empresas vendedoras de petróleo, de gas, y de petróleo y de nafta y de combustible son derivados de ese petróleo. Pensando en todas las empresas, la fortuna que ganan los grandes supermercados, esa ganancia en pesos la convierten después en dólares y lo fugan. Se fugaron del país. Si no hemos empezado, yo puedo dar las cuentas grandes para mostrar lo que estoy diciendo. Más de 24.400 millones de dólares. Se fugaron del país más de 24.400 millones de dólares hasta julio. Rápidamente. El superávit comercial hasta el 31 de julio tomamos de enero, no puedo tomar diciembre porque la balanza de pagos se publica en forma mensual. Desde enero del 24 hasta diciembre del 25 fue de casi 22.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional amplió su crédito a la Argentina y le dio 14.000 millones de dólares. El Banco Mundial y el Banco Interamericano 5.000 millones de dólares más. Hubo un repo, colocaron un repo uno de 1.000 millones, otro de 2.000 millones, 3.000 millones de dólares. Y tienen un blanqueo exitoso de 20.631 millones de dólares que ingresaron. Toda esa barbaridad de dólares que ingresaron suman casi 65.000 millones de dólares. Para no marear a los oyentes, 65.000 millones de dólares ingresaron al país. Como ingresaron, una parte tuvieron que pagar deuda externa, pagaron 20.437, 20.400 millones de dólares de vencimiento de capital de deuda, y también hay bonos, Bonar 2030, GDR 2030, que pagan los intereses en dólares. Se contribuyen en pesos, pero los dólares los tiene que poner el Banco Central, porque los intereses que pagan semestralmente lo pagan en dólares a una tasa del 8% anual. Entonces, en pesos, pero ellos cobran en dólares, al tipo de cambio oficial. Bueno, la diferencia entre lo ingresado y lo que pagaron deuda da 44.500 millones de dólares. El aumento de las reservas internacionales que hizo este gobierno son solamente 20.277 millones de dólares. Cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, las reservas brutas eran el 7 de diciembre, que fue el último día hábil, el viernes 7 de diciembre del 2023, de 21.428 millones de dólares. Al 19 de agosto, último balance del Banco Central, es 41.705. La diferencia es 20.277. Si a los 44.500 que quedaron de todos los dólares que entraron, después de haberle pagado la deuda externa y los títulos que se dolarizan, le restás estos 20.277, quiere decir que se fueron más de 24.400 millones de dólares. Lo compraron los grandes bancos. El Banco Central es banco de bancos, opera solamente con bancos. Lo compraron los grandes bancos. 10 bancos captan el 70% de los depósitos de la población, que es ahorro público. En mi época, cuando yo trabajaba en el sistema bancario, 73, 74, 75, eso se llamaba ahorro público, porque es el ahorro de la población y no se lo podías prestar a cualquiera, vos solamente lo podías prestar en tu propia localidad, en tu propia región. Bueno, esta verdad que ninguna empresa extranjera podía comprarle dólares al Banco Central, ningún banco extranjero le podía comprar al Banco Central. La ley 21.526 de Martínez Dios es la que posibilita esa barbaridad que pasa en las colonias nada más. Ningún país central tiene esta estupidez, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Bueno, más allá de esta barbaridad, vos tenés que los bancos el Banco Central le vende a los bancos, y los bancos compraron estos más de 24.400 millones, no 24 millones, 24.400 millones de dólares, casi el 20% del PBI de la Argentina. Compraron esta barbaridad de dólares para ellos, para los grandes bancos, porque los bancos están los grandes dueños, y para las grandes empresas que operan con ellos. Volvemos de vuelta, Pampa Energía, Marcelo Milling, los Roca de Techín, los Ormechandi y Compañía General de Combustible, los Pagani de Arco y de la Serenísima, los Pérez Compán de Molino Río de la Plata, todas estas grandes empresas, los grandes supermercados, la Anónima, Galperín, Brown, Galperín, todos estos tránsfugas que agarraron en pesos y lo convirtieron en dólares al tipo de cambio oficial, tienen permiso para comprar, presentan siempre una sobreimportación o inventan cosas para comprar dólares al Banco Central. Los bancos le compran dólares al Banco Central y ellos le compran a los bancos. Y así se fueron 24.400. Horriblemente fascinante, Robeli. Papaleo, ¿qué opina? No, yo tengo mucho respeto por lo que piensa Horacio y lo que estudia.
Yo creo que la situación económica es caótica, pero a nivel de la gente que anda, digamos, la gente común está percibiendo que la situación ya es insostenible entre el salario y el costo de vida. Insostenible. Totalmente, de acuerdo con don Osvaldo, por supuesto, con quien tuve el lujo de compartir algunas horas en un programa de televisión. Bueno, mira, yo totalmente de acuerdo, el pueblo se da cuenta de esto. Ahora, si no sale a la calle, si no hay amplia manifestación en el inconformidad popular, este gobierno se va, porque es funcional a los ricos, no le cobras impuestos y encima le dejás comprar los dólares para jugar los que ellos quieren sin ningún límite, que no le hubiera permitido ningún gobierno nacional y popular, no le hubieran permitido los Kirchner, no le hubiera permitido Ilía, no le hubiera permitido Perón. Bueno, los gobiernos nacionales y populares que aman a su pueblo, como decía Perón, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no hubieran permitido jamás esta muestra de cipallaje, de falta de respeto a los ciudadanos, de considerar esta estupidez que es Milei. Como trata a los contrincantes, te das cuenta de lo que le opina un enfermo mental, lo que le opina de esta sociedad. Los muchachos de la Liga de la Justicia Social acá están también, así que para hablar con la juventud. El representante, Facundo. Hola Horacio, ¿cómo estás? Me va quedando claro, escuchándote, que las cosas no están tan bien como dice el gobierno económicamente. El último informe del Fondo Monetario Internacional en la página 8 dice que hay 1.9 de déficit en cuanto, entiendo, al superávit financiero. Primero quería preguntarte eso, ¿por qué eso no se sabe? No es Vox Populi, digamos, la gente no lo sabe y cree, ¿y por qué incluso la gente cree en lo que el gobierno dice, que hay superávit y demás? Y una segunda pregunta es, ¿cómo crees vos que debería un gobierno nacional y popular, cuando volvamos a gobernar, porque estoy seguro que así va a ser, manejarse con esta deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es tu postura? ¿Hay que deslegitimar esa deuda y no pagar, o se paga igual? Viste que hay una discusión dentro del peronismo al respecto y bueno, quería saber tu postura. Bueno, muchas gracias. Mira, Facundo, en primer lugar, ellos ya tuvieron que reconocer escasamente en julio que tuvieron un déficit financiero en pesos, en julio, el mes de julio, de 168 mil millones de pesos, unos 175 millones de dólares. Tuvieron que reconocer. Y lo que dijiste vos, tuvieron que pagar intereses. Solamente en el mes de julio de 1.925. Si vos tomás este hecho de que ellos reconozcan que es un déficit, y donde no tienen tanto déficit, porque la mayor colocación de títulos públicos son las LECAP, letras capitalizables, que pagan sus intereses al final. El total de la LECAP, según el Fondo Monetario Internacional, a junio fue de 17,8 billones de pesos, según el mismo informe del Fondo Monetario Internacional, 18,8 billones de pesos, unos 13.500 millones de dólares. O sea, no se ve tanto el déficit recién aparece ahora en julio, es en pesos, pero equivalente a 175 millones de dólares, porque el capital social de interés es por 13.700 millones de dólares, siempre es en pesos, 18,7 billones de pesos, porque los títulos se cotizan en pesos. Pero son tres. Entonces vos te das cuenta que el gobierno está quebrado, pese al brutal ajuste que el mismo Luis Caputo reconoció, que bajó el gasto público en 5,5% a mayo, porque fue un informe que hizo él en mayo del 2025, que asumieron ellos, el presupuesto, tomaron la cuenta de inversión del año 2023, el presupuesto de Alimentación Nacional era el 22,5% del PBI. Ellos lo redujeron en 5,5%, o sea que ellos se están manejando con un presupuesto del 17%, a costa de ampliar a los jubilados, a costa de no hacer la pública, a costa de pisar los subsidios, de pisar las transferencias hasta las provincias, inclusive aquella que le corresponde por ley. Hacer toda esta barbaridad que hicieron, que redujeron los impuestos, como cantamos al principio, toda la barbaridad que hicieron, sin embargo, redujeron el gasto público en 5,5% del PBI. Serían unos 25 o 26 mil millones de dólares. Es una barbaridad, un ajuste terrible. Pese a todo eso, el gobierno sigue teniendo déficit y va a tener más déficit, porque encima ahora, para poder renovar las LEVAC, tienen que subir la tasa de interés. Recordemos que en la legislación del 13 de agosto, la tasa alcanzó casi el 70% anual. Ellos piensan en una inflación del 28-29% al año y están pagando tasa de interés. El Estado, del casi el 70% anual. Y la tasa TAMAR cerró el día miércoles. La tasa TAMAR es para los depósitos en los bancos de más de 1 millón de pesos, o sea, 750.000 dólares por recibir una tasa especial, llegó a sumar 76,6%. Si esto le cobran ellos
los bancos, sin hacer nada, captando ahorro del público, pues es ahorro nuestro, captando ahorro del público, se lo presta al Banco Central al 70%, casi 70% en ALECAP, en esta capitalizable, y en Tamar, que fue lo acordado, en un bono que lo colocaron el lunes pasado, el lunes 18 de agosto, un bono al 70%, que allá la Tamar está pagando 76,6%, de cuenta estamos en el colapso total, como bien decía hace un rato Osvaldo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? Miren, lo que hizo Kirchner. Cuando entramos en el 2001, cuando entró el gobierno de Duhalde en el 2001, después de haber colapsado, en realidad primero fue Rodríguez Sá. Rodríguez Sá tuvo esas 2 semanas geniales. ¿Qué hizo Rodríguez Sá? Declaró el depósito de la deuda, la cesación de pago de la deuda, que había que investigarla antes de pagarla, y después tomó la premisa de pero esa plata utilizarla para fines sociales. Esas fueron las 2 semanas de Rodríguez Sá. Después se renunció. Duhalde lo siguió en la misma perspectiva, pese a que le dio un crédito a favor de los endeudados en la especificación métrica, siguió esa tesis. Y cuando vino Kirchner, que asumió el 25 de mayo del 2003, recordemos que la onda de mayo, en esa época el INDEC tomaba los niveles de desocupación en mayo y en octubre. La onda de mayo había dado 22% de la población. Más de uno de cada 5 argentinos no tenía trabajo. 22%. La onda desocupada de mayo fue igual que los votos que sacó Kirchner en las elecciones. Asumió el 25 de mayo del 2003 porque Menem no se presentó. Ahora, con 22%, lo que hizo fue todo. Primeramente, suspendió todo el pago de la deuda, seguía con la suspensión de toda la pago de la deuda y pidió auditarla. Y no solamente pidió auditarla, sino que cuando venían los bonistas les decía, bueno, primero comprobame a mí, no yo a vos. Vos a mí, ¿de dónde sacaste esa deuda? ¿Quién te la dio? ¿Qué títulos tenés? Todo esto le permitió bicicletear hasta mayo del 2005, en que le dieron un bono donde le hizo una quita del 65% de capital. Le reconoció la deuda, pero le hizo una quita del 65% y alargó los plazos que vencían en el 2021 y 2022. Le alargó los plazos y le hizo una quita del 65%. Lo mismo lo volvió a repetir en el 2010. Todo lo que hizo Kirchner con respecto a la deuda es todo el camino que tenemos que hacer. Declararnos en cesación de pago, priorizar el gasto social, como hizo Rodríguez Sá, que en realidad el primero que lo inició por Rodríguez Sá, priorizar que ese pago de deuda se destina al gasto social y con eso impulsar el mercado interno argentino. Nosotros tenemos un país que tiene energía, que tiene alimento, no puede tener los niveles de pobreza que tenemos. No podemos admitir, como dice la UNICEF, que hay más de 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer todas las noches, teniendo alimento y teniendo energía. Esto es inaudito, incomprensible. Nos dejó mucha esperanza. Robert, y me dejaste mucha esperanza. Me gustó, me encantó. Gracias. El análisis fue espantoso. La verdad que está brillantemente hecho, pero nos deja tristeza. Pero también esperanza, que es lo que no tenemos que perder. Así que un gran abrazo y cuando te cures la pierna, te venís para acá. Hay una escalera. Bueno, muchísimas. Osvaldo siempre me decía radical. Pero yo soy radical popular, un partido radical popular, aunque no parezca. Pero claro, no nos olvidemos de grandes hombres que hubo allí y que hicieron grandes cosas. Hoy no. No puedo decir lo que me decía Osvaldo sobre los radicales, pero decirle que ahora lo comparto. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Abrazo. Chao, querido. Gracias. Hubo enormes. Yo me acuerdo, hay un economista que tiene un concepto tan brillante de la época kirchnerista y también venía del palo. Aldo Ferrer. Aldo Ferrer era un tipo, vamos, ¿y qué eran? Gran economista. De hecho, ¿y qué eran Jaureche, Scalabrini y Ortiz? ¿Qué eran antes de que venga Perón? Radicales. De hecho, el peronismo copia mucho del gobernador que tuvo Santa Fe, radical, Amadeo Sabatini. Claro, bueno. Como una combinación entre cordobés. Cordobés, sí. Es como una fusión entre Manuel Fresco y Amadeo Sabatini, y ahí nace el peronismo. Perón lo quiso llevar a Sabatini en su primera candidatura de vicepresidente.